Buenas tardes, chicos del primero medio A, B y C. Hoy día vamos a comenzar un nuevo objetivo de aprendizaje que tiene que ver con el objetivo de aprendizaje uno, donde lo que ustedes van a aprender en sí el objetivo consiste en estudiar eh, los seres vivos, es decir, que dejaron una huella a través de un proceso de fosilización, ¿ya? Y describir en qué consiste este proceso de fosilización eh, cuando empezaron a formarse la Tierra, es decir, hace 4.600 millones de años atrás, ¿ya? Cuando empezaron a aparecer las primeras rocas sedimentarias, ¿cierto? Luego la llegada de los dinosaurios y posterior eso a la extinción de los dinosaurios y cómo ocurre este proceso de fosilización, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con una pregunta básica de ¿qué son los fósiles? Los fósiles son restos de huellas, ¿ya? O de un ser vivo inerte o que en el fondo ya está muerto, ¿ya? Que queda petrificado o queda eh, sedimentado en las capas terrestres de la Tierra, ¿ya? No nos olvidemos que las tres capas fundamentales de la Tierra son eh, la corteza, el manto y el núcleo, ¿ya? Esas son las tres capas que son principales de la Tierra. Y sin embargo, en una de estas capas, en la corteza, ¿ya? Cuando ocurrió la extinción de los dinosaurios hace millones de años atrás, ¿ya? Estos seres vivos quedaron petrificados o quedaron atrapados en estas capas sedimentarias de la Tierra, ¿ya? El suelo o la corteza terrestre tiene subcapas o muchas capas de suelo, ¿ya? Por lo tanto, en esas capas de suelo quedaron atrapados o por así decirlo, quedaron petrificados estos seres vivos, ¿ya? Existen tres tipos de capas terrestres, ¿ya? Con respecto a los fósiles, ¿ok? Las primeras capas terrestres, con respecto a los fósiles, encontramos las rocas ígneas, ¿ya? Estas rocas ígneas se forman al exterior o al interior de los volcanes producto del enfriamiento del magma. Porque no nos olvidemos que cuando un volcán erupciona, ¿cierto? Y al expulsar todo ese material o lava, este material viaja, ¿ok? Por todo el ecosistema, ¿ya? Hasta llegar en este caso a un cuerpo de agua que puede ser el mar o algún río, ¿ok? Y sin embargo, cuando este magma, perdón, llega a este cuerpo de agua que puede ser el mar o el río, se empieza a endurecer, ¿ya? Y cuando se endurece significa de que se está formando las rocas ígneas producto de ese enfriamiento del magma, ¿ya? Y ahí como ustedes ven, se forma esta especie de roca, ¿ok? O mejor dicho, roca volcánica, ¿ya? Las segundas rocas de las capas terrestres de la Tierra son las capas sedimentarias. ¿Qué significa que sean capas sedimentarias? Que en el suelo o en la capa del suelo se acumulan muchas capas o subcapas que tienen diferentes propiedades, ¿ya? Estas propiedades va a depender del- de la naturaleza orgánica u inorgánica de acuerdo a las especies químicas que poseen, ¿ya? Cuando encontramos capas de tierras que son netamente de naturaleza orgánica, encontramos, por ejemplo, el humus, ¿cierto? Eh, encontramos la, la tierra orgánica, ¿cierto? Que en el fondo se encuentra en esas capas de tierra. Y cuando hablamos de capas sedimentarias de naturaleza inorgánica, estamos hablando netamente de aquellas capas de tierras que poseen sustancias químicas inorgánicas, ¿ya? Es decir, que nos forman parte de la materia viva o de un ser vivo. Por ejemplo, minerales, ¿ya? Arcillas, arena, silicio o restos de silicio, ¿ok? Y por último, las rocas metamórficas, estas rocas se formaron a grandes presiones, ¿ya?
aquí vemos una roca metamórfica que la encontramos mucho en la playa, ¿ya? Y esta roca se forma o se formó a grandes presiones, ¿ok? Producto del suelo, ¿ya? La sedimentaria, este tipo de rocas, nosotros la encontramos en un ecosistema natural de nuestra ciudad que es la Portada, ¿ya? No sé si ustedes cuando han ido a la Portada, por ejemplo, ya al ver el mirador y ver esos acantilados, ya hasta llegar a las profundidades del suelo, se han fijado de que tiene muchas capas de diferentes colores, ¿ya? Esas capas son capas sedimentarias, ¿ya? Porque tienen más de una. Y al tener más de una va a tener más de una sustancia química como propiedad. Vamos con la fosilización. El proceso de la fosilización nos dice de que un ser vivo que está muerto, ¿ya? O bien el resto de la materia orgánica de un ser vivo, es decir, por ejemplo, el resto de un animal muerto o de algún ser vivo muerto, el proceso de fosilización lo realizan netamente transformaciones químicas, ¿ya? Aquí no participan los hongos descomponiendo, ¿ya? ¿Ok? Lo que ocurre es que el proceso de fosilización en un ser vivo se realiza mediante transformaciones químicas, ¿ya? Es decir, minerales están implicados en este proceso de fosilización de un ser vivo, ¿ok? No, aquí no participan los hongos en que descomponen la materia orgánica y eh, en este caso queda el resto del ser vivo. No, aquí queda fosilizado el ser vivo, queda como enterrado. Eso es en cuanto al proceso de fosilización. ¿Ya? ¿De qué depende la fosilización orgánica? Depende de que, por ejemplo, el ser vivo que va a ser fosilizado esté libre del contacto de la atmósfera. Ese es un primer requisito. ¿Ya? Por lo tanto, si el resto de ser vivo o animal no está en contacto con la atmósfera, ¿ok? El proceso de fosilización del ser vivo en las capas terrestres va a ser de manera exitosa, ¿ya? Va a quedar enterrado el ser vivo. Por lo tanto, ¿en qué influye esto en la velocidad de fosilización, el tipo de sedimento y el tipo de ambiente? ¿Ya? Ahora, ¿cómo se formaron los combustibles fósiles? Los combustibles fósiles se formaron hace millones de años producto de la extinción de los dinosaurios o de los seres vivos que eran muy enormes o grandes o de gran tamaño, que cuando ocurrió la extinción de los dinosaurios producto de un meteorito que impactó en este caso en la Tierra, ¿ya? Estos seres vivos, producto de esa extinción de la vida, en y a su vez quedando en este caso el planeta Tierra envuelto en muchas reacciones químicas, estos seres vivos quedaron o se fueron enterrando en muchas capas, depositándose hacia las profundidades, ¿ya? Y producto con los años y en la actualidad, nosotros podemos encontrar estos combustibles fósiles. Por lo tanto, los combustibles fósiles se formaron porque los dinosaurios, al estar expuestos a la extinción de un meteorito que impactara la Tierra y dejara la embarrada, estos quedaron depositados en las profundidades, ¿ya? Y al quedar depositados en las profundidades de las capas del sedimento, con el pasar de los años, se empezaron a formar estos combustibles fósiles, que a su vez los combustibles fósiles y los seres vivos tienen algo en común, ¿ya? En que los seres vivos, ¿ya? Y los combustibles fósiles tienen algo en común. Lo que tienen en común es
es que ambos tienen átomos de carbonos complejos, ¿ya? Ambos tienen átomos de carbonos complejos que conforman la estructura de un ser vivo, ¿ok? Nosotros como seres vivos y seres humanos, ¿ya? Lo primordial o la característica general es que eh, estamos hechos de átomos complejos de cadenas largas de carbono. Por lo tanto, nuestro átomo central dentro de un ser vivo es el átomo de carbono y a su vez eh, los combustibles fósiles también están formados por átomos de carbonos e hidrógenos. También se les denominan compuestos hidrocarburos y por lo tanto estos compuestos hidrocarburos que conformaron los combustibles fósiles, es decir, a partir de los dinosaurios son el petróleo, el carbón, el gas natural y el gas licuado. Es por eso que en las refinerías, ya donde se obtiene el petróleo, ya a diferentes presiones y temperaturas, estos los sacan desde las profundidades de la tierra porque es ahí donde se concentró todo el combustible fósil, ¿ya? Por lo tanto, los seres vivos y los combustibles fósiles tienen algo en común que es, en este caso, los átomos de carbono que forman cadenas largas dentro de un sistema o de ser vivo. ¿Ya? Nosotros, haciendo una recapitulación de esta diapositiva, nosotros estamos conformados por el ADN y el ADN está conformado por un grupo de fosfato, un grupo de azúcar o una pentosa de 5 carbonos, ¿ya? Las bases nitrogenadas que en el fondo están formados por átomos de carbono e hidrógeno unidos entre sí y eso da la forma de la hebra del ADN o la doble hélice, ¿ya? También los vegetales y las frutas también tienen átomos de carbono que conforman en este caso los carbohidratos o los azúcares, ¿ya? Todas las frutas tienen azúcares, los vegetales también están conformados de carbohidratos simples o azúcares, ¿ya? O mejor, más dicho científicamente, glúcidos en vez de hidrocarburos, que en el fondo es lo mismo, ¿ya? También las proteínas están conformados por átomos de carbono y grupos de aminoácidos, ¿ya? Los grupos de aminoácidos están formados por átomos de nitrógeno e hidrógeno, ¿ya? Y los lípidos, que son las grasas, también están conformados por átomos de carbono, conformando una capa lipídica en las células, ¿ok? Por lo tanto, la condición para que un ser vivo sea clasificado o considerado como tal es que tiene que conformarse de estructuras complejas y simples de átomos de carbono. Eso es con respecto a esa diapositiva. Ya. ¿Cómo ocurrió el proceso de fosilización? Aquí le voy a explicar la especie del dinosaurio chileno que se llama Chilesaurio Diego Suárez. ¿Por qué se llama Diego Suárez? Porque el científico que lo descubrió lo bautizó con ese nombre al dinosaurio chileno. ¿Ya? Fíjense, aquí tenemos al chilesaurio de color verdecito. Este animal cuando murió producto de la extinción o bien de manera natural, este animal queda cubierto ya o encima de las capas sedimentarias. Producto de eso, con las lluvias ya de hace millones de años atrás, llovía mucho, lo que empezó a generarse es que este ser vivo producto de las lluvias, se haya depositado hacia las profundidades de las capas sedimentarias como vemos acá, ¿ya? Por lo tanto, cuando este animal traspasó las capas sedimentarias, se empezó a descomponer en sí solo su cuerpo a partir de transformaciones químicas, ¿ya? Es decir, esas transformaciones químicas se deben a las propiedades que tiene el sedimento, ¿ok? Ojo, que el proceso de fosilización
estas transformaciones químicas se realizan en las capas de los suelos o del sedimento, ¿ya? Por lo tanto, eh, producto de que este animal quedó enterrado y tan comprimido o apretado, ¿ya? Sus huesos se moldearon o moldearon esa forma, ¿ya? Dentro o en las profundidades de las capas, ¿ya? Y posteriormente, ese ser vivo con el tiempo, lo que hicieron estas transformaciones químicas de las capas sedimentarias es mantener su forma, ¿ya? O moldear su forma, cosa de que en la actualidad haya sido descubierto por este científico y a su vez asignándole o bautizándolo con el nombre de Chilesaurio Diego Suárez, ¿ya? Así funciona el proceso de fosilización. Ya, existen tres tipos de fósiles de acuerdo a su formación, ¿ya? Tenemos los fósiles de molde, que tenemos aquí la letra A. Los fósiles de molde, los restos de animales o de seres vivos que están muertos o inertes, ¿ya? Con el pasar de los años y al quedar enterrados y comprimidos en las capas profundas de las rocas o en este caso del sedimento, ¿ya? Quedaron moldeados a esas capas o a los suelos, ¿ya? Los fósiles de inclusión, un ser vivo ya queda en el fondo retenido o dentro de una resina que puede ser de hielo o vegetal, ¿ya? Estas resinas de hielo o vegetal con el tiempo se preservan o duran muchos años, ¿ya? Nunca se van a desintegrar. Y por último, la permineralización, que es la letra C. En la permineralización es un proceso de fosilización netamente de transformaciones químicas. ¿Por qué? Porque aquí los minerales, al quedar depositados en los huesos del dinosaurio, hizo de que manteniera su forma tal cual como se ve ahí. Cosa de que el hueso no perdiera o en este caso no se transformara en polvo. Por lo tanto, esos minerales mantienen la estructura ósea de ese ser vivo o de los dinosaurios antiguos, ¿ya? La momificación. Ahora, la momificación ocurre cuando un ser vivo muere, ¿ya? Todos sus restos, ¿ya? De capa de piel son descompuestas por hongos y bacterias, ¿ya? Por lo que a veces estas momias, el clima impide que esto suceda, por lo que como no están expuestos al clima, ya se mantienen intactos, ¿ok? Es decir, eh, es como que preservaran a un ser vivo, ya, lo preservaran sin que tenga contacto con el oxígeno, cosa de que se mantenga en el fondo su estructura. Y en el fondo aquí lo que van a jugar en el papel son los hongos y las bacterias, en descomponer a ese ser vivo y transformarlo en fósil, básicamente. Ya, el registro fósil. El registro fósil tiene que ver con aquellos fósiles que ya han sido descubiertos y los que están siendo por descubrir mediante huellas, ¿ya? Es decir, hay fósiles que ya han sido descubiertos de seres vivos y hay otros fósiles que no han sido descubiertos eh, de seres vivos. Y esto es mediante a las huellas, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, las huellas de Etoli, ya que son homínidos que vivieron en África y estos homínidos que vivieron en África se expandieron por todo el mundo, ¿ya? Y a su vez ellos dejaron huellas en ese continente o pisadas. Y esas pisadas es las que eh, generaron un registro fósil porque las personas, los científicos o los antropólogos fueron que lo descubrieron.
Bueno, aquí tenemos los homínidos, que son los fósiles más importantes. Los homínidos, ¿ya? Es la especie del ser humano. ¿Ok? Por lo tanto, los homínidos más antiguos, aquí tenemos el Australopithecus, que medía, o sea, claro, que medía hasta 1,5 metros de estatura y se originó hace 4,2 a 1 millones de años atrás, antes de Cristo. ¿Ya? Ellos podían caminar erguidos, es decir, no tenían la columna vertebral, por así decirlo, lineal, y ellos comían su alimentación o su dieta era básicamente de frutas, semillas y vivían en África. Luego tenemos el Homo habilis que se originó hace con 1,9 o 1,8 millones de años, ¿ya? Ellos caminaban erguidos. A diferencia del Australopithecus, su cerebro era de mayor tamaño, producto del tamaño del cráneo, ¿ya? Su dieta era omnívora, es decir, comían animales, o sea, carne, perdón, y vegetales. A eso se refiere el concepto de omnívoro, que poseen una dieta carnívora y una dieta herbívora o de vegetales. ¿Ok? El Homo habilis fue el segundo homínido que construyó materiales de piedras ya muy toscas en el fondo para construir, por ejemplo, cosas u objetos, y ellos vivían en África. ¿Ya? Luego tenemos el Homo erectus, que se originó entre 1,8 millones de años a 300.000 años. ¿Ya? Este fue el primer homínido que salió de África, ¿ok? Y se expandió por todos los continentes del mundo. A su vez, su dieta o su nutrición era omnívora, se alimentaba de carne y vegetales, ¿ok? Este homínido dominó el fuego y fabricó herramientas. Este homínido fue el que descubrió el fuego, el Homo erectus. Y él ya empezó a fabricar herramientas que en el fondo podían hacer cosas eh, teniendo un poco el cerebro funcionando y a su vez haciendo cosas útiles en ese tiempo. ¿Ya? Tenemos el Homo neanderthalis, ¿ya? Que se originó hace 750.000 años a 30.000 años. ¿Ya? El Homo neanderthalis eran homínidos robustos o un poco gorditos debido a que su dieta era a base de mucha carne. ¿Ya? Ellos se adaptaron a las temperaturas muy frías, ¿ya? Y fueron los homínidos que enterraban a los muertos, es decir, a sus familiares, ¿ya? O a otras especies en sí, ¿ok? Y por último, tenemos el Homo sapiens, que es la especie actual del ser humano, que empezó su era hace 100.000 años hasta la actualidad, ¿ya? Los homínidos, en este caso el Homo sapiens, su dieta es omnívora, es decir, nosotros comemos carne y vegetales. Y a su vez estamos expandidos por todos los continentes, ¿ya? El Homo sapiens es el primer homínido, ¿ya? En realizar manifestaciones artísticas. Es decir, a partir de su pensamiento, ¿ya? Y de su evolución del cerebro, su proceso evolutivo, ellos empezaron en este caso a generar manifestaciones artísticas rupestres, ya rupestres, a partir de rocas, ¿cierto? Etcétera. Ya. Eh, También no solamente el registro fósil permite identificar o descubrir fósiles que ya han sido descubiertos o que están por descubrir. También a partir de la investigación científica uno puede descubrir la edad exacta de un fósil a través de un elemento radioactivo
que se denomina el carbono 14, ¿ya? El sistema del carbono 14 lo que hace es eh, integrarse en el fósil y realizar un sistema de dotación y de radiación, ¿ok? Mediante la estratigrafía de los fósiles, que es el proceso de la dotación del carbono 14, se puede descubrir o deducir la edad que posee ese fósil, ¿ok? Ya, pasamos a la actividad. Bueno, esta actividad, chicos, todas las actividades que aparezcan en el PowerPoint, ustedes la tienen que hacer en su cuaderno, no me la tienen que enviar al correo, ¿ya? Después que volvamos a clase de forma presencial, yo voy a revisar esas actividades, ¿ok? Por lo tanto, les voy a explicar la actividad. Nos dice, observa observa la imagen de las huellas pisadas y compara las huellas de chimpancé a afarensis, que es el nombre de la especie, y la especie actual del ser humano moderno, que es el Homo sapiens. ¿Ya? Responde, ¿qué características tienen en común las huellas según la imagen? Y la siguiente pregunta, ¿cuál de ellas, cuál o cuáles huellas comparten ambas características? ¿Ya? Aquí tenemos las huellas del chimpancé, tenemos las huellas del Australopithecus y las huellas del humano moderno. ¿Ya? Ustedes tienen que analizar en la primera pregunta qué características en común tienen las huellas, ¿ya? de estos tres, de estas tres especies. ¿Ya? ¿Qué tienen en común? Ahí ustedes tienen que analizar toda la imagen y ver las partes que posee cada una de las huellas, y a partir de esas partes que posee cada una de las huellas responder las siguientes preguntas que aparecen acá. ¿Ok? Eso es con respecto a la actividad, chicos. Espero que estén bien.